Buenas tardes a todos, mi nombre es María Clara Horn, yo soy médica residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Los quería invitar a todos a ver el Ateneo número 682 llamado Humanizando la Inteligencia Artificial, el rol del diseño centrado en el usuario en salud, para darle continuidad al tracks de UX iniciado la semana pasada por el doctor Juan Manuel Fernández. Bueno, un poco la agenda que vamos a tratar en este Ateneo consiste en la introducción a los conceptos, vamos a hacer un repaso de conceptos y definiciones ya hablados, vamos a presentar y vamos a discutir el paper número 1 con sus conclusiones, luego vamos a hablar sobre el paper número 2 y por último vamos a hacer una conclusión final de todo lo hablado en este Ateneo. Bueno, para comenzar un poquito, podemos decir que en los últimos años la inteligencia artificial ha comenzado a transformar la práctica médica ofreciendo herramientas para apoyar el diagnóstico y mejorar la atención y la toma en las decisiones clínicas. Pero uno de los principales desafíos para su adopción efectiva no es tecnológico sino humano. Es decir, cómo podemos diseñar realmente sistemas que se adapten a la rutina de los trabajadores, de los profesionales y que se integren a su rutina diaria a la hora de sentarse en un consultorio. Es decir, cómo lograr que estas herramientas sean percibidas como útiles, fáciles y cotidianas para utilizar. Bueno, un poquito retomando los conceptos claves que ya definió el doctor Juan Manuel Fernández la semana pasada, podemos hablar de UX, por un lado, que es User Experience, es decir, cómo las personas interactúan con la interfaz, es decir, analiza que esta interacción sea intuitiva y satisfactoria y complementariamente podemos hablar de User Interface o UI, que es la interfaz de usuario, es decir, que se enfoca en el diseño visual y estructural, o sea, cómo se presenta la información, cómo se navega y cómo se comunican las acciones. Bueno, entonces acá nos preguntamos, ¿cómo se relacionan estos conceptos con la IA y, por consiguiente, cuál es el objetivo de este Ateneo? Conceptualmente hablando, lo que la UX viene a buscar es justamente poder lograr esta aceptación tecnológica por parte del profesional, pero teniendo siempre como pilares la seguridad del paciente, la calidad de la atención y que estas innovaciones sean sostenibles en el tiempo. Es decir, aquellas herramientas de IA que no tienen en cuenta la experiencia del usuario van a tender a ser rechazadas sin importar su exactitud técnica o que también estén construidas. Es por esto que la UX viene a ser un puente, podríamos decir, entre los profesionales y los desafíos actuales de la tecnología, para poder lograr satisfacer las necesidades reales de los usuarios de salud y que esta adopción sea favorable y que verdaderamente se utilicen a la posteridad. Bueno, comenzando entonces con el primer paper, el primer análisis bibliográfico, se titula Strategic Considerations for Selecting Artificial Intelligence Solutions for Institutional Integration. El mismo es una revisión narrativa basada en la experiencia institucional de la Mayo Clinic, en la cual seleccionan e implementan soluciones de IA dentro de su sistema de salud. Su propósito justamente es poder describir un framework, es decir, una guía de trabajo que ayude a las instituciones en la adopción de esta IA considerando la preparación de base institucional, la evaluación de cada algoritmo y la usabilidad y el diseño centrado en el usuario para poder lograr que esta integración se adopte a los flujos de trabajos diarios de todos sus profesionales. Bueno, en primer lugar, lo que el artículo plantea es que antes de incorporar cualquier herramienta de inteligencia artificial, las instituciones van a tener que alinearlas con sus prioridades estratégicas. Es decir, como no todos los algoritmos nuevos de inteligencia artificial tienen financiamiento, hay que priorizar aquellos que verdaderamente o que realmente le van a aportar valor en áreas centrales de la institución. O sea, no implementarla por una moda tecnológica, sino verdaderamente como una decisión estratégica que venga a cubrir o a responder a necesidades específicas.
Por otro lado, el artículo enfatiza que la importancia del compromiso del personal clínico es primordial. O sea, los usuarios finales, tanto los médicos, los técnicos como los enfermeros, tienen que participar activamente desde el diseño, o sea, desde el momento cero de la herramienta hasta su posterior implementación. Porque lo que logra este proceso de retroalimentación continua, de iteración, es que el producto final genere confianza y aceptación justamente por aquellos usuarios finales que van a ser los que realmente los van a usar en su práctica diaria. Por último, la integración institucional de estas herramientas de IA necesitan de una infraestructura tecnológica que sea muy sólida y que garantice no solo la interoperabilidad con la historia clínica, sino también que haya una conectividad estable y un soporte técnico especializado. Bueno, y por último, es fundamental cumplir con las normativas regulatorias vigentes de cada país, asegurando transparencia y procesos de actualización controlados, ya que no olvidemos que siempre estamos hablando de datos sensibles. Bueno, en segundo lugar, el artículo diferencia entre dos tipos de soluciones de inteligencia artificial que las instituciones pueden implementar. Por un lado, tenemos las point solutions, que son algoritmos diseñados para resolver un problema específico dentro de un servicio, dentro de una estructura más cerrada, como por ejemplo podría ser radiología, anatomía patológica. Lo que tiene de bueno es que si bien son más simples de implementar y su costo es más bajo, se van a adaptar bien a estos entornos controlados, su impacto clínico va a ser limitado porque no se comunican con otras áreas o incluso pueden no comunicarse con otros sistemas del hospital. En cambio, o sea, por otro lado tenemos las Cross-Domain Solutions, que son herramientas que integran información entre distintas especialidades, permitiendo que los resultados de la IA se compartan y se complementan entre otros servicios. Lo que tienen estas soluciones es que si bien tienen un potencial clínico mucho mayor, son más complejas de desarrollar, son más complejas de implementar, porque sí necesitan interoperabilidad entre múltiples flujos de trabajo o entre múltiples sistemas. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que venimos hablando con UX y UI? ¿Cómo se conectan, cómo se relacionan estos conceptos con la IA? Lo que este paper busca explicar es justamente que en realidad cuando una institución elige entre una solución puntual o una solución transversal, lo que está definiendo es qué tipo de experiencia le va a generar al usuario final. Es decir, en una point solution la experiencia del usuario va a ser más acotada, va a ser más específica, la interfaz va a ser muy clara, el diseño puede que esté enfocado en una sola tarea o en tareas muy específicas. Eso le va a mejorar la usabilidad local, pero al mismo tiempo va a obligar a que el usuario tenga que estar cambiando de sistema o de pantalla cuando pase a otra especialidad o cuando se mueva de área, lo que va a fragmentar su experiencia. Es decir, que al final de cuentas lo va a obligar a tener que hacer más clics, lo que va a entorpecer su práctica diaria. Lo que tiene una cross-domain solution es que va a ofrecer una experiencia más amplia, más integrada con el flujo de trabajo, porque la IA va a ir acompañando al usuario a lo largo de todo el recorrido clínico. Esto va a exigir una coherencia en el diseño visual y funcional, es decir, una user interface consistente y una user experience institucional, pero completamente unificada con todo este flujo clínico. Justamente para lograr que el profesional no sienta que va a cambiar de entorno cada vez que usa un módulo distinto y, bueno, agregar más clics, lo que siempre decimos. Es decir, en conclusión o en resumen de esta conectividad de UX, UI con herramientas de inteligencia artificial, es que la elección entre un tipo u otro tipo de solución no es solo una decisión tecnológica, económica, académica, institucional, sino que también es una decisión específica del tipo de diseño de experiencia de usuario. Porque lo que me va a determinar al final del día es que si esta ya se integra naturalmente con el flujo del trabajo del profesional o si va a ser una herramienta aislada más que incluso tal vez no se termine de usar porque obliga al usuario a hacer más pasos. Bueno, ahora bien, continuando con todas estas recomendaciones que otorga el paper, los autores explican cómo evaluar y cómo validar un algoritmo de inteligencia artificial antes de ser implementado en esa institución específica. En esta parte lo que se propone
es que la evaluación no se limite solamente a la precisión técnica del modelo, sino que contemple su valor clínico, su valor operativo y económico. O sea, no alcanza con que el algoritmo funcione bien, sino también tiene que demostrar que verdaderamente me va a venir a mejorar la atención del paciente, me va a optimizar el flujo del trabajo del profesional y se va a integrar sin generar fricciones. A esto se va a sumar la idea de que la evaluación tiene que ser continua, tiene que ser iterativa, incorporando retroalimentación de mis usuarios finales, justamente para poder ajustar la herramienta en base a la experiencia real dentro de mi entorno clínico. En cuanto a la validación del algoritmo, el artículo distingue tres niveles complementarios. Primero, tiene que haber una validación técnica, que me viene a garantizar que esa herramienta sea exacta, que tenga robustez, que no haya sesgo. Segundo, tiene que haber una validación clínica, es decir, que va a confirmar que esa herramienta sea útil y sobre todo sea segura para mi práctica clínica. Y finalmente, tiene que haber una validación en lo que es el flujo del trabajo del profesional. Este punto es donde entra directamente el enfoque de UX, es decir, lo que se analiza es si la herramienta se va a integrar verdaderamente a la rutina del profesional, si su interfaz es comprensible y si realmente me va a facilitar la toma de decisiones. Bueno, este punto es clave porque incluso un algoritmo técnicamente perfecto, técnicamente bien construido, va a fracasar si no es usable o si me va a venir a interrumpir la dinámica del trabajo clínico. Es decir, la validación de la IA no va a terminar solamente con métricas de rendimiento, sino que también tiene que incluir la experiencia del usuario, la claridad visual del sistema y que verdaderamente sea fácil de usar. Entonces, el artículo nos deja claro este concepto de que UX, UI no son solamente un aspecto estético, sino que es una dimensión central para que mi herramienta sea correctamente validada y que a fin de cuentas sí se termine utilizando. Bueno, para finalizar, el paper aborda uno de los puntos más importantes, es decir, cómo garantizar esta adopción de la IA dentro de mi equipo de salud una vez que este algoritmo ya fue validado en mi entorno. O sea, ¿qué es lo que hace que realmente los profesionales utilicen la herramienta y la vengan a incorporar a su práctica diaria? Lo que dice es que muchas herramientas no fallan por su precisión técnica, sino porque básicamente no han sido adoptadas en la práctica clínica y para evitar que esto suceda, ellos vienen a destacar la importancia del diseño centrado en el usuario, incorporando a los profesionales desde las primeras etapas de desarrollo, desde el diseño de la herramienta. Esto lo que me va a garantizar es que la herramienta se adapte a sus necesidades reales y que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar. También vienen a subrayar o destacar lo que es el rol de la usabilidad, es decir, que la IA se tiene que poder incorporar a su flujo de trabajo clínico diario, no tiene que aumentar pasos innecesarios ni tiene que aumentar la carga cognitiva del usuario. Y por último, lo que destacan es que esta opción es un proceso continuo, hay que hacer evaluación constante, hay que ajustarlas con el feedback del personal para que sean justamente utilizadas y relevantes. Bueno, para cerrar con este primer artículo, lo que los autores concluyen es que la adopción efectiva de una herramienta de IA en salud no va a depender solo de la tecnología, del algoritmo técnico, sino de todo el ecosistema que la rodea. Cada institución tiene que contar con una estrategia clara, una infraestructura sólida y una cultura organizacional que fomente la participación de los usuarios y el aprendizaje continuo. Justamente destacan que el diseño centrado en el usuario y la usabilidad van a ser determinantes para que esta IA sea verdaderamente adoptada, sea verdaderamente útil, confiable por los profesionales y que no puede pensarse nunca como un contexto aislado del profesional que la utiliza. Bueno, para resumir, puse esta frase muy sencilla que dice: incluso un algoritmo técnicamente perfecto puede fracasar si no es usable o si no se integra al trabajo clínico. O sea, el mensaje final de este paper es que la verdadera innovación no está solo en el algoritmo, sino en la experiencia del usuario. Cuando la IA se diseña pensando específicamente en las personas que las van a usar, o sea, en los usuarios finales, médicos, enfermeros, va a terminar convirtiéndose en un recurso estratégico para mejorar la calidad y la seguridad de la atención en nuestro sistema de salud.
Bueno, para finalizar con este primer paper vamos a hacer una breve evaluación crítica, o sea, poder decir si el artículo cumple con criterios de validez, aplicabilidad y relevancia y destacar por qué aporta significativamente un conocimiento o algo nuevo a lo que es el tema de UX en salud. Bueno, podemos decir que el título cumple adecuadamente con la función, es claro, es preciso. El resumen también cumple porque viene a mostrar los puntos principales, como son los desafíos de la adopción, las consideraciones institucionales y el rol de la usabilidad como parte del proceso. Respecto a la validez interna, el artículo no es un estudio experimental, sino es un análisis conceptual y de experiencia institucional que se hizo, en la Mayo Clinic. Por lo tanto, no hay muestra ni seguimiento. Los argumentos son consistentes y están bien fundamentados, pero la validez interna la verdad es que es parcial o prácticamente no hay. En cuanto a la validez externa, en cambio sí podemos decir que cumple porque el marco que propone puede aplicarse a distintas instituciones de salud que busquen incorporar la IA y los ejemplos que el paper da son extrapolables a otros contextos similares. Podemos decir que sí tiene alto impacto y relevancia clínica porque aborda no solo factores técnicos y organizacionales, sino también factores humanos que van a determinar si una herramienta de IA va a ser un éxito o un fracaso en mi entorno de salud. Y por último, su carácter innovador también es claro porque integra las perspectivas de gestión institucional con la experiencia de usuario, que es algo poco explorado en este tipo de publicaciones. Bueno, pasando ahora al segundo artículo, la idea es poder bajar un poco al terreno práctico todas estas recomendaciones que se dieron en el primer paper. El título ya adelanta un poco el foco, se denomina Initial User-Centered Design of an AI-Based Clinical Decision Support System for Primary Care. El estudio lo que hace es describir el diseño inicial, justamente centrado en el usuario, de un sistema de soporte a las decisiones clínicas basado en IA, pero en un entorno de atención primaria, o sea, para médicos de atención primaria. Este paper fue publicado en el año 2024 y forma parte de las actas científicas del Congreso de MedInfo de 2023, publicadas en la serie SHTI, que lo que hace es recopilar artículos revisados por pares en informática en salud. En la introducción, los autores vienen a plantear el primer problema, es decir, que los GPs o los médicos de atención primaria reciben pacientes con síntomas inespecíficos y necesitan integrar todo su conocimiento clínico, que va a ir cambiando de forma rápida y con poco tiempo. Entonces proponen el proyecto Saturn, que es un CDCS que combina 3 enfoques de IA, ahora lo vamos a ir viendo, pero básicamente razonamiento por casos, machine learning y reglas, y a diferencia de muchos otros CDCs, no solo sugiere diagnóstico, sino también próximos pasos a seguir. Pero lo que tiene este artículo en particular, o el hecho de que la razón por la que lo elegí, es que su énfasis, su objetivo está justamente en la facilidad de uso y el User-Centered Design, justamente para facilitar esta nueva herramienta que ellos propusieron en la integración del flujo de la práctica diaria. La pregunta concreta que guía todo el desarrollo de este paper es ¿cómo imaginan los GPs la interfaz de un CDSS con IA para su contexto? O sea, ponen al médico, al usuario final, como contribuyente principal desde las primeras fases de diseño de la herramienta. Bueno, un poquito retomando lo que dijimos anteriormente, justamente lo que los autores plantean es que los médicos de atención primaria reciben mucho flujo de pacientes con síntomas muy inespecíficos y necesitan integrar el conocimiento clínico que va a ir cambiando rápido, con poco tiempo y con poca capacidad limitada. Después de la introducción, lo que el artículo hace es describir la metodología que ellos usaron para desarrollar y evaluar el diseño inicial del sistema, o sea, de Saturn. Esto es una parte clave porque lo que viene a mostrar es cómo se aplicó concretamente el enfoque de User-Centered Design, es decir, cómo los usuarios reales participaron desde las etapas iniciales del proyecto. En los métodos, los autores explican que elaboraron prototipos de baja fidelidad o mockups utilizando la herramienta Balsamiq. Estos prototipos lo que hace es que se construyeron a partir de entrevistas previas y a partir de un análisis de requerimientos funcionales. Lo que se hizo después
fue definir un modelo de tareas que reflejaba los pasos reales que los médicos seguían diariamente en su práctica clínica, como por ejemplo el ingreso de datos de un paciente, la revisión de sus evoluciones anteriores, la revisión de sus resultados, la solicitud de nuevos estudios, la solicitud de derivaciones y el cierre de ese caso. Con estos materiales, con esta recopilación de datos, lo que hicieron fueron, organizaron 2 talleres virtuales con 5 médicos generales que exploraron las pantallas del prototipo y discutieron verdaderamente si su diseño y si su usabilidad se iba a poder incorporar a su flujo diario de trabajo. Bueno, todas estas sesiones fueron grabadas y fueron analizadas en 3 etapas. Primero hubo una etapa de parafraseo y registro de respuestas, después hubo una etapa de consolidación de todas estas observaciones y después se categorizaron todos estos mensajes claros. Todos estos mensajes claves, perdón. En términos metodológicos, este enfoque es muy coherente justamente con el campo de UX, porque lo que combina es un prototipo iterativo con una evaluación de los médicos, de los enfermeros. En verdad, en este caso utilizaron solamente médicos, pero una evaluación participativa y un análisis cualitativo de las percepciones. O sea, lo que el método de este estudio busca es que el diseño del sistema surja directamente de la experiencia y de las expectativas de los médicos, que iban a ser los usuarios finales, más que de una lógica puramente técnica. O sea, podemos decir que partieron en un primer momento desde el cómo se imaginarían o cómo sería para ellos el diseño de la herramienta. Bueno, luego de describir estos métodos, el artículo lo que presenta fueron los resultados de estos talleres realizados con estos médicos de atención primaria. Primero lo que hacen es mostrar el prototipo del sistema Saturn, compuesto por 10 mockups que van a representar las principales tareas clínicas que los profesionales hacen en su práctica diaria. En esta imagen que está aquí, lo que podemos ver es el sistema, que es un CDSS con inteligencia artificial, que justamente está diseñado para asistir al médico de atención primaria en su proceso de razonamiento clínico. Cada uno de estos mockups lo que viene a representar es una parte del flujo de su trabajo real, por ejemplo, el ingreso de los datos, la búsqueda de información, la sugerencia diagnóstica. Y lo bueno de este prototipo es que fue diseñado desde la experiencia del usuario, o sea, se armó según cómo los médicos efectivamente piensan, cómo ordenan la información, cómo querían que este prototipo sea para ellos el día de mañana. En esta siguiente imagen lo que podemos ver es un resumen de todos los resultados de estos talleres realizados con estos 5 médicos de atención primaria. Cada bloque lo que viene a representar es una de las 6 categorías que surgieron de todo este análisis cualitativo que se hizo posteriormente. Un poco lo que ya dijimos, el ingreso de los datos, los nuevos campos, la visualización, la autorización, la búsqueda y la información del usuario y cómo sería la conclusión final del paciente. Dentro de cada una, lo que hacen los autores es agrupar los mensajes claves que reflejan lo que los profesionales consideran más importante al usar un sistema de soporte clínico con IA. Por ejemplo, podemos ver que se hizo énfasis en la simplificación del ingreso de datos, en la claridad de la interfaz y en la integración fluida de toda la información proveniente de distintas fuentes. En conjunto, lo que esta imagen viene a mostrar es que, o sea, esta interfaz es muy clara y representa verdaderamente la voz del usuario clínico. Bueno, en resumen, lo que los resultados muestran es que este proceso de diseño participativo e iterativo permite traducir lo que son las necesidades reales de los médicos en las mejores del sistema. De todo este paper surgieron 12 mensajes claves dentro de estos talleres que representan justamente criterios prácticos de diseño y que apuntan a lograr una mejor interacción entre el profesional y la IA. En resumen, para no nombrar los 12 criterios porque son muchos y largos, lo que se valoró, digamos, como conclusión final fueron 3 cosas. Claridad de todo por encima, justamente para poder interpretar los resultados o lo que la IA le traía al usuario. Flexibilidad para que la herramienta se pueda adaptar al flujo de uso de cada usuario en particular, o sea, según cómo cada médico
hacía su tarea clínica. Y por último, integración, justamente para evitar duplicar tareas, lo que derivaría en mayor tiempo, mayor clics y que la carga de trabajo sea más tediosa. O sea, lo que podemos decir es que los médicos no pidieron como más inteligencia artificial o una infraestructura de inteligencia artificial más robusta en cuanto al lado técnico, sino una experiencia más intuitiva y más confiable para que al momento de usarla verdaderamente se use y verdaderamente se aplique a sus flujos de trabajos diarios. En la discusión, lo que los autores remarcan es que los talleres confirmaron justamente la importancia de involucrar a los usuarios desde las primeras etapas de desarrollo. Esto lo que va a permitir es anticipar barreras de adopción y mejorar la usabilidad antes de implementar el sistema y que después no haya que volver para atrás. También destacan que los médicos no priorizan la complejidad técnica, un poco lo que comentamos recién, sino que el algoritmo verdaderamente sea claro, que le dé confianza y que se integre a su flujo de trabajo. Si bien este estudio fue exploratorio y los prototipos aún no se probaron en entornos clínicos reales, los autores explican que los resultados de estos talleres con los médicos de atención primaria sí van a servir justamente para poder definir los requerimientos funcionales del sistema Saturn, de su sistema Saturn, y que el proyecto va a continuar con ciclos de retroalimentación continua con estos médicos a medida que se vaya desarrollando. Es decir, que proponen un modelo de trabajo que otros equipos pueden replicar, o sea, un desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial médica basado en participación temprana, mejora iterativa y un diseño centrado en el usuario. Lo que concluyen también es que más que la precisión del modelo, el verdadero éxito de la IA en la atención primaria va a depender de que también se adapte a las necesidades reales. Todo esto en concordancia con lo que dijimos o lo que hablamos en el primer paper. Bueno, como conclusiones finales, un poco lo mismo, es decir, que el verdadero valor de la inteligencia artificial no está en qué tan sofisticado es el algoritmo, sino en cómo se diseña esta interacción con el usuario, y demuestra que involucrar a los profesionales desde las etapas tempranas o iniciales del diseño recién, o sea, desde el principio del desarrollo, me va a permitir hacer sistemas más intuitivos y más confiables. Y bueno, dejan en claro que los resultados en esta fase inicial de su proyecto Saturn van a servir como base para el desarrollo funcional del sistema final. Por último, desde la mirada de UX, este estudio lo que me refuerza es que la innovación no se mide solo por el rendimiento clínico, sino por la capacidad de la tecnología de adaptarse a este pensamiento y a esta práctica clínica y diaria de todos los profesionales. Bueno, finalizando un poco, vamos a también decir lo que es el análisis crítico del paper, que en primer lugar el título también cumple, es claro, refleja el objetivo central. El resumen también cumple porque sintetiza los métodos, los participantes y los hallazgos principales. Y medio en concordancia con lo que sucedió con el paper anterior, es que en cuanto a la validez interna, el diseño metodológico es adecuado para un estudio exploratorio porque combina talleres, prototipos, pero el tamaño de la muestra, que solamente fueron 5 médicos de atención primaria, limita un poco lo que es la generalización de los resultados. Entonces, bueno, validez interna también podemos decir que, o sea, definitivamente es parcial. Respecto a la validez externa, el trabajo es aplicable, pero solo para proyectos de atención primaria, es decir, no se puede extrapolar a otros contextos clínicos o a otros sistemas que ya se utilizaron. A pesar de estas críticas, podemos decir que la relevancia clínica sigue siendo alta porque ofrece un ejemplo concreto de cómo implementar principios de UX en el desarrollo de una IA médica. Y por último, el artículo sí tiene un carácter innovador muy claro porque muestra un proceso real de diseño participativo en estas etapas iniciales, tempranas, que es algo poco habitual en la literatura sobre herramientas de inteligencia artificial clínica. Es decir, que aunque tiene algunas limitaciones metodológicas, este estudio aporta una contribución que verdaderamente es aplicable y viene a reafirmar que la adopción de la IA en salud depende tanto del diseño y la usabilidad como de la tecnología técnica en sí misma.
Una pequeña comparación o forma de relacionar, podríamos decir, de los dos papers es que el primer paper tiene una mirada más estratégica e institucional porque viene a otorgar un marco justamente para seleccionar soluciones de IA dentro de una organización de salud y considera más que nada lo que es la infraestructura, la regulación y la participación del personal según los objetivos de ese hospital en el que yo voy a ir a incorporar una IA. Desde la mirada de la UX, su aporte es bien conceptual porque la usabilidad y la experiencia del usuario aparecen como condiciones esenciales para que esta adopción sea verdaderamente sostenida en el tiempo. En cambio, el segundo paper viene un poco a implementar todo esto porque es justamente un trabajo práctico, es un trabajo aplicado que muestra cómo se puede diseñar un sistema de IA clínica con participación real de los médicos en estas etapas tempranas. El foco de este segundo paper está en el User Centered Design, es decir, en los prototipos, y su objetivo es traducir la voz del usuario en decisiones concretas de diseño y usabilidad. Bueno, y para cerrar, ambos artículos coinciden en un punto central, es decir, que el éxito de la inteligencia artificial en salud no depende solo del algoritmo, sino también o en gran medida de lo que es la experiencia del usuario. El primer trabajo justamente nos otorga esta mirada institucional de cómo planificar, cómo integrar y cómo alinear la IA con los objetivos del hospital, y el segundo trabajo refleja la práctica, cómo diseñar estas herramientas y que realmente sean útiles. En conjunto, podemos decir que los dos trabajos demuestran que la IA solo se adopta cuando se diseña justamente para quienes la usan, o sea, para, en este caso, médicos. En definitiva, la innovación no está solo en la tecnología, sino en que verdaderamente sea humana, intuitiva y adaptable al flujo clínico real. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos la próxima semana y finalizamos acá el tracks de UX.